La pregunta dice: ¿crees que Teach es actualmente más fuerte que Shanks? Lo digo porque antes de consumir la fruta Yami Yami, Teach le hizo la cicatriz a Shanks, y viendo el actual nivel de Shanks, se me haría muy raro que le haya podido hacer dicha marca. Esa pregunta fue de Jeff Compilation. En estos momentos de la historia, yo no creo que Teach sea más fuerte que Shanks. Es más, ni siquiera creo que aún esté realmente al nivel de Shanks, digamos a un nivel parejo. Pero sí creo que Teach está acercándose rápidamente a ese nivel y que incluso tiene potencial de superar a lo que ha llegado Shanks. Este tema de la cicatriz de Shanks creo que va más relacionado a que Teach estaba ocultando su verdadera fuerza de todos. Esto se menciona varias veces y sabemos que era parte del plan de Teach mantenerse, digamos, oculto del mundo hasta el momento oportuno, y al parecer el mismo Shanks cayó en este engaño y por eso quizá bajó la guardia algún momento y recibió esa fuerte herida de parte de Teach. Es decir, no necesariamente pienso que Teach tenía que ser tan fuerte como Shanks o más fuerte que Shanks en ese momento para hacerle la cicatriz. Creo que la misma personalidad engañosa y los planes ocultos que tenían Teach encajan con la idea de que pudo haberlo engañado, ocultando su verdadera fuerza solo para atacarlo en el momento indicado. Además, esto se conectaría con ese momento en que Shanks fue al barco de Barba Blanca para pedirle que tuviera cuidado con Teach y advertirle que Ace estaba en peligro al cazar a Teach por el mundo. Es decir, en esos momentos Shanks temía que Ace podía perder ante Barba Negra, y esto era porque probablemente Shanks sabía mejor que nadie que Teach ya estaba ocultando su poder incluso de sus mismos compañeros de la tripulación. Y si el mismo Shanks ya había caído en ese error y había recibido su peor herida hasta ese momento por caer en ese engaño, justamente eso encajaría con que tenía esta preocupación por Ace, y por eso se vio dispuesto incluso a ir al territorio de otro Yonko para pedirle que tuviera cuidado con Teach, ya que desde el punto de vista de Shanks, él estaba viendo que Ace estaba cometiendo el mismo error que él cometió en el pasado, es decir, subestimar a Teach y terminar con unas graves consecuencias. En el caso de Shanks, no sabemos si perdió el combate que tuvo con Teach en ese momento o si solamente recibió esa gran herida, pero en el caso de Ace sí sabemos que los esfuerzos de Shanks no fueron suficientes y que Ace sí terminó siendo derrotado y posteriormente asesinado por subestimar a Teach. Creo que esa cicatriz específicamente de Shanks se relaciona más con ese tema, no tanto con que Teach sea más fuerte, sino con que gran parte del punto del personaje de Teach es que es engañoso, es oscuro y tiene planes que sorprenden a las demás personas. Y no solo Shanks cayó en eso, como dije, Ace, el mismo Barba Blanca y toda la tripulación estaban engañados por este plan de Teach. Ace estaba tan convencido de que podía vencerlo que se fue él solo a cazarlo por el mundo. Obviamente, si estaba haciendo esto es porque tenía algún tipo de seguridad de que podía vencer a Teach. Pero, en mi opinión, realmente la pelea no me pareció pareja. Ace tuvo sus pequeños momentos en que hirió a Teach, pero nosotros sabemos que esto le pasa muy seguido a Teach. Hay muchísimos personajes que sabemos que son más débiles que él y que aún así logran dañarlo, por lo que, como dije, en mi punto de vista, la pelea ni siquiera fue pareja, es decir, el grado en que Ace estaba subestimando a Barba Negra fue enorme. Y es que el tema del poder de Teach siempre ha sido bastante misterioso. Por un lado, siempre recibe heridas muy fácil de personajes que son más débiles que él, como Luffy o Law recientemente, pero por otro lado, Barba Negra es uno de los personajes que han derrotado a más gente poderosa e importante del mundo y tiene bastantes hazañas increíbles chocando contra personajes de alto nivel, por ejemplo contra Sengoku y contra Shanks. Con este personaje, en un momento podemos verlo siendo golpeado por Luffy en Impel Down y mostrando sangre como si ese ataque de verdad lo hubiera puesto en peligro, pero unas horas después lo veíamos en Marineford recibiendo ataques del mismísimo Barba Blanca, tanto con el Vicento como con los terremotos, y de nuevo sí veíamos que Teach sufría por el daño que estaba recibiendo, pero en realidad sí pudo aguantar esos ataques, y la diferencia de poder entre ese golpe de Luffy y los ataques de Barba Blanca en ese momento debería haber sido gigantesca, por lo que es un poco extraño ver que Barba Negra recibió un daño similar de esos ataques. Es decir, creo que Oda definitivamente y de forma muy consciente nos está dando esta información un poco engañosa acerca del poder de Teach, ya que esto no pasa con prácticamente ningún otro de los personajes. Sabemos que si uno tiene un nivel, digamos, para enfrentar almirantes,
pues no va a ser dañado o puesto en dificultades por personajes que son claramente de menor nivel. Pero en el caso de Teach, Oda se salta esta regla, por decirlo así. No es una regla, pero casi todos los demás personajes sí cumplen esta idea. Pero debe haber alguna razón por la que con Teach crea este tipo de contradicciones. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Oda nos está dando esta información engañosa acerca del poder de Teach? Y puede haber varias razones. Por ejemplo, el tema de que el cuerpo de Barba Negra es especial, en cierta forma, y que por eso puede aguantar frutas del diablo, y al parecer tampoco puede dormir. O también está el tema de que la fruta de la oscuridad, la Yami Yami, se mencionó que tiene algo así como un costo por usarla, y es que le da más dolor o más daño al personaje que le esté usando. Este tema también es un poco confuso, creo que hasta la actualidad aún no está del todo claro ¿a qué se refería Teach con esto? Si de verdad recibe más daño o si solamente está recibiendo más dolor, y pues tampoco hay una gran explicación de por qué es que está recibiendo más daño o más dolor. Ese tema también tiene que explicarlo mejor Oda. Y además de la fruta del diablo, también está el tema, o bueno, la teoría de que Teach tiene múltiples personalidades o múltiples conciencias dentro de un mismo cuerpo. Por lo que estas contradicciones o estas diferencias que muestra Teach en cuanto a su poder, en cuanto a su resistencia y las hazañas que ha logrado, algunas personas lo conectan con la teoría de las múltiples conciencias, diciendo que alguna de las conciencias de Teach es más débil que las otras, y por eso de vez en cuando lo vemos sufrir daños o verse incluso asustado de personajes que no deberían darle peligro, solo para que un poco después lo veamos derrotar por completo a esos mismos personajes o a personajes de mayor nivel. Yo no estoy tan seguro de que esta sea la respuesta, pero mucha gente sí cree que la razón de ese cambio en el poder de Teach se debe a su cambio de conciencias. Creo que hasta ahora de lo único que podemos estar seguros es que Oda definitivamente está siendo vago, está siendo poco claro con el tema del poder de Teach, y yo creo que esto definitivamente tiene una razón. No lo hace solo por ser un mal escritor, sino porque habrá alguna razón de que el poder de Teach pueda variar. Entonces el tema de la cicatriz que le hizo a Shanks, en primera no sabemos cuándo se la hizo. Podemos asumir que fue hace muchos años porque Shanks ya la tenía al inicio de la historia, pero yo me iría más con que está relacionado a que Barba Negra engañó a Shanks y logró dañarlo cuando bajó la guardia, y no necesariamente porque Teach estaba al nivel de Shanks en esos momentos, o que en estos momentos en el presente en la historia ya está al nivel de Shanks o incluso por encima de él. Creo que no es necesario que en el caso de Teach sea más fuerte de Shanks para haberlo engañado. Lo que sí me parece es que Barba Negra tiene el potencial y probablemente va a superar a Shanks. Y por eso es que incluso Shanks en estos momentos en la historia sigue preocupadísimo de cada movimiento de Teach y hace todo lo que puede para detener los planes de este personaje.